Hola, mi nombre es Nicole Valdés. Yo les voy a hablar sobre la selección de materiales y diseños de capas granulares según las especificaciones IDU que aplican para la ciudad de Bogotá. El desafío, construir pavimentos duraderos para el tráfico colombiano. La solución no es un único método, sino un sistema robusto y complementario que garantice la calidad y el desempeño estructural a largo plazo. Vamos a revisar el enfoque por cada una de las capas. Cada una de las capas es un método de análisis desde el control de calidad más básico hasta los más especializados. En la primera capa tenemos la cimentación. En este punto, los ensayos obligatorios son la granulometría, el índice de plasticidad, el límite líquido, el equivalente de arena y el azul de metileno. La capa número 2. Para el soporte debemos revisar el CBR. El CBR mínimo para bases debe estar entre el 80 y el 100%. El CBR mínimo para subbases entre el 30 y el 60%. Y los otros estudios es densidad, productor modificado e inmersión a 4 días. La tercera capa es la clasificación. De acuerdo con el nivel de tránsito, el tipo de pavimento a instalar, si es flexible o rígido, y la clase de la capa. La cuarta capa es el desempeño de acuerdo con el módulo resiliente, la normativa de ensayo, que es la AASHTO T307, y la densidad húmeda óptima. En la última capa es la evolución. La evolución estructural, de acuerdo al alto desempeño, tiene que ver con la dosificación del cemento, resistencia a la compresión, resistencia a la tracción y ensayos de durabilidad. En Colombia no se diseña únicamente por un solo método, sino que se aporta un enfoque donde la clasificación del material, el CBR, la granulometría y en proyectos de mayor exigencia el módulo resiliente actúan de manera complementaria. Es importante aclarar que entre la normativa INVIAS y la normativa IDU pues hay una línea, una coherencia. La diferencia con la normativa IDU es que hay mayor exigencia urbana y en esta normativa pues se contemplan los 5 componentes viales que se aprueban en Bogotá para todos los diseños urbanísticos de acuerdo con las obligaciones de la licencia. En conclusión, este enfoque no solo cumple con las especificaciones, sino que está orientado a mejorar activamente el desempeño estructural y la durabilidad del pavimento, asegurando una mayor vida útil para la infraestructura vial del país. Buenas tardes, compañeros y profesores. Mi nombre es Alejandro Torres Soto y vamos a hablar sobre los métodos de diseño para pavimento rígido. Antes entramos un poco en contexto. El diseño de pavimento rígido es el proceso mediante el cual se define la estructura y características de una losa de concreto hidráulico para que resista durante su vida útil las cargas de tránsito y los efectos ambientales, manteniendo un nivel de servicio y seguridad aceptable con un costo razonable. A diferencia del pavimento flexible, el pavimento rígido distribuye las cargas principalmente por la rigidez de la losa, no por la deformación de las capas inferiores. Los distintos métodos de diseño para pavimento rígido son los siguientes. Iniciaremos con el primero, que es el método de Westergaard. Es un método teórico analítico que modela la losa de concreto como una placa elástica sobre un medio elástico. Su objetivo es calcular los esfuerzos máximos en la losa, interior, borde y esquina, producidos por cargas concentradas, usando el módulo de reacción de la subrasante que está denominado como K, y las propiedades del concreto. Su uso y aplicación. No se usa como un método de diseño completo, sino como una base de análisis estructural. Se emplea para entender el comportamiento del pavimento rígido y como fundamento para métodos más modernos como lo son el método de la PCA y la AASHTO. El método de la PCA, o Portland Cement Association en inglés, es un método mecánico empírico que evalúa el pavimento frente a 2 mecanismos de falla: fatiga del concreto y la erosión en juntas. Parte del cálculo de esfuerzos en la losa y los compara con la resistencia del concreto, considerando la repetición de las cargas. Uso y aplicación. Se utiliza calculando el espesor de la losa, que satisface ambos criterios de falla para el tránsito proyectado. Es común en carreteras con tránsito pesado, aeropuertos y pavimentos industriales, especialmente cuando se busca un diseño estructural más racional.
Vamos con los métodos de la ASTO. Está el método de la ASTO de 1993, que es un método empírico basado en el desempeño observado en el ASTO. Road Tests, el diseño se enfoca en mantener un nivel aceptable de serviciabilidad, relacionando tránsito, confiabilidad y pérdida de servicio con el espesor de la losa. Uso y aplicación se aplica mediante una ecuación de diseño que relaciona la sal, módulo elástico de relación del suelo y la resistencia del concreto. Es ampliamente usado en manuales viales y normas nacionales, especialmente para carreteras convencionales. Y está el método ASTO mecánico empírico, que combina modelos de mecánicos de esfuerzos y deformaciones con calibraciones empíricas. Evalúa el desempeño de pavimento a lo largo del tiempo, considerando el clima, tráfico y propiedades de los materiales. Uso de aplicación se usa mediante software especializados, ingresando datos detallados de tránsito y ambiente. Se aplica en proyectos de alto nivel técnico, autopistas principales y diseños modernos donde se requiere una mayor precisión. El método de la USACE, que es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, es un método empírico conservador, enfocado en resistir cargas muy pesadas, priorizando la seguridad estructural sobre la optimización económica. Uso y aplicación se utiliza mediante tablas y gráficos basados en la carga máxima esperada. Es típico en aeropuertos, puertos, plataformas industriales y pavimentos militares. La metodología en vías se basa en el CBR de la subrasante. Se utiliza ampliamente en vías primarias, secundarias y terciarias que corresponden a niveles de tránsito bajo y medio. Esta metodología se basa en condiciones de la experiencia y en tablas que permiten definir los espesores de las capas de pavimento. Por otra parte, la metodología ASTO se utiliza para proyectos de mayor envergadura, concesiones viales y proyectos con tránsitos de mayor capacidad. Esta metodología tiene un análisis de mayor confiabilidad estructural y es aceptada por Invías mientras se respeten los parámetros locales, como factores de confiabilidad, módulos de resiliencia representativos y condiciones de drenaje propias del sitio del proyecto. El método Shell considera variables como módulos elásticos de los materiales, tipos de mezcla asfáltica, tipos de tránsito pesado y condiciones climáticas. A partir de estos parámetros se diseñan los espesores de las capas para el periodo de tiempo determinado. En Colombia es utilizado ampliamente como método de apoyo para proyectos de niveles de tránsito pesado. Finalmente, el método racional se emplea para proyectos de mayor envergadura, como autopistas, vías con tránsitos pesados más altos. Este método, a través de software, permite evaluar mejor condiciones que se pueden presentar durante la vida útil del asfalto, como lo son la fatiga y el abollamiento. Por lo mismo, este tipo de metodologías es usado en proyectos más especializados y en menor frecuencia con proyectos convencionales. Es decir, para una vía terciaria probablemente no se requiera realizar una metodología de método racional. Para finalizar, es válido mencionar que la metodología de pavimento define la calidad del mismo, ya que a través de la escogencia de un buen método de diseño podemos establecer las capas adecuadas para los parámetros de carga y transitabilidad. Los métodos empíricos son más simples y más rápidos, pero los métodos mecanicistas permiten una mejor evaluación estructural del pavimento. Todos los métodos mencionados corresponden a ajustes que se alinean a los parámetros establecidos por los manuales del Invías. En ocasiones se requiere combinar métodos empíricos y métodos mecanicistas, especialmente para proyectos de gran envergadura que contemplan cargas de tránsito mayores. La correcta selección de la metodología para diseño depende de características del clima, del terreno, importancia de la vía y niveles de tránsito. Muchas gracias. Metodologías para pavimento flexible. En Colombia, las metodologías para pavimento flexible se rigen por los manuales y normatividad establecida por el Invías. La metodología más empleada es la metodología empírica y la empírica mecanicista.
las cuales se adaptan a las condiciones de tránsito locales, clima y condiciones geotécnicas del país. Para efectos de la presente presentación, vamos a relacionar la metodología INVIAS, ASHTO, SHEL y Racional. Mi nombre es Luis Miguel Córdoba. Hoy voy a hablarles sobre el pavimento articulado, también conocido como pavimento de adoquines o bloques interconectados. Una alternativa muy utilizada en vías urbanas o espacios con tráfico medio o bajo. El pavimento articulado está conformado por adoquines prefabricados de concreto, los cuales se colocan sobre una capa de arena y cuentan con juntas selladas que permiten un comportamiento semiflexible. Gracias a esta configuración, el pavimento articulado tiene una excelente capacidad para absorber las irregularidades del terreno, facilitar el drenaje del agua y distribuir mejor las cargas mediante la trabazón mecánica entre los adoquines. El diseño estructural del pavimento articulado considera factores como el tránsito expresado en ejes equivalentes, las propiedades del suelo, la confiabilidad y el periodo de vida útil, que normalmente se encuentra entre 10 y 20 años. Existen varios métodos de diseño. Uno de los más utilizados es el método del ICPI, que se enfoca en la trabazón vertical, rotacional y horizontal de los adoquines, y recomienda espesores mayores a 80 milímetros para tráfico vehicular, además de patrones como la espina de pescado. También se emplea el método ASHTO de 1993. En el Reino Unido se utiliza la norma BS 7533 y en Colombia se rige por la normativa INVIAS, específicamente el artículo 510. Para garantizar la calidad se realizan ensayos en los adoquines, como resistencia a la compresión, abrasión y absorción de agua. En la arena se verifica la granulometría, la limpieza, y en las bases se realizan ensayos como CBR y Proctor modificado. Finalmente, entre las principales ventajas del pavimento articulado se destacan su durabilidad, facilidad de mantenimiento, valor estético y rápida instalación, además de la sostenibilidad ambiental. Como desventajas presenta un mayor costo inicial y la necesidad de realizar un mantenimiento periódico de las juntas. En conclusión, el pavimento articulado es una solución eficiente y duradera, especialmente adecuada para entornos urbanos donde se prioriza la funcionabilidad, la estética y un adecuado control del drenaje.